Hola, hola. Vengo a contarles algo nuevo. Hola, hola. Mi nombre es Francisco Pacheco. Me presento oficialmente ante la internet y soy el conductor y creador de este maravilloso podcast que espero sea del agrado de ustedes, que se llama Cuéntame Más Chesco. ¿Qué es Cuéntame Más Chesco? Este es un podcast que nace, primero que nada, de la necesidad de tratar de darle salida a esta energía creativa, una válvula de escape de esta energía creativa que tengo de cierta manera estancada desde hace muchísimo tiempo dentro de mí y que finalmente está tomando forma en este proyecto que, por supuesto, le estoy apostando a que crezca, a que tenga bastante apoyo, no solamente de mis amigos y familiares que han sido increíbles apoyándome con este proyecto, sino también, por supuesto, que trascienda fronteras y se convierta en una compañía para muchas personas. Porque si leen la bio de mi Instagram, @cuéntame más Chesco, si leen en la bio, este podcast principalmente nació con esa intención, con la intención de acompañar, con la intención de entretener, con la intención de ser algo que pones de fondo mientras estás haciendo una arepa, mientras estás pelando papas, mientras estás en el baño en una situación un poco complicada con respecto a tu estómago, mientras te estás cepillando los dientes, mientras te estás duchando, mientras quizás la cola de la autopista Francisco Fajardo está insoportable, mientras quizás un camión se volcó en la autopista regional del centro y no hay paso y estás atrapado en una encaba con muchísimo calor. Esos son los momentos en los que quiero que yo sea parte de ti, en los que simplemente puedas escuchar un cuento más de mi parte. La idea entonces de Cuéntame Más Chesco es eso, es tratar de, nace como una especie de producción que busca compañía, no solamente yo acompañarlos a ustedes, sino también ustedes a mí. Cuéntame Más Chesco nace precisamente de una idea que surgió más que todo durante la pandemia en 2020-2021, cuando la pandemia estaba en su pico, todavía no había vacunas disponibles para Venezuela aún. En esa época fue cuando yo comencé a consumir contenido de forma audiovisual, precisamente para sentir algo más de compañía, porque en ese momento, encerrado en casa, la única compañía era mi mamá y mi gata, que luego les presenté, aunque ya la han visto en alguno de los reels promocionando el podcast si los han visto. Esa fue mi única compañía durante buena parte de la pandemia y la manera en la que yo encontré de sentirme más acompañado, más seguido, fue precisamente comenzar a escuchar podcasts, comenzar a ver blogs con B pequeña, videologs de personas en internet que se dedicaban a simplemente compartir su día a día y me di cuenta que es un tipo de contenido que realmente disfruto muchísimo y muchas veces ese contenido venía acompañado también de conocimiento adicional que me ayudó muchísimo también a expandir esa infinidad de conocimiento enciclopédico de 5 centímetros de profundidad que uno suele obtener también de esas espirales en Wikipedia en las que uno cae, en las que uno empieza leyendo un artículo sobre la caída del Imperio Romano y terminas leyendo sobre predicciones futuras del fin del universo. Esa es la energía que yo quiero evocar con Cuéntame Más Chesco. No significa que todos los episodios van a ser solamente sobre divagar de temas varios por infinidad de tiempo y simplemente acompañarme en este ligero viaje esquizofrénico, sino que genuinamente también lo que quiero es que cada episodio tenga algunos temas que tratar que sean interesantes, que sean básicamente algo que pueda conectar con el público, no con todo el mundo, porque eso es mentira, que estoy creando un podcast que pretende conectar con absolutamente todas las edades, todas las clases sociales, todos los géneros, todos. No es la idea tampoco. La idea es simplemente eso, que lo sientas como una compañía y que todas las personas que sintonicen y que escuchen Cuéntame Más Chesco encuentren un cuento con el que se conectan, porque esos cuentos muchas veces van a estar también relacionados con cosas que definitivamente van a tener que ver con lo que está pasando en el mundo, con quizás con ciencia, con tecnología, muchísimos videojuegos, muchísima política internacional. Después hablamos de eso.
y por supuesto también con un aspecto ligeramente académico. En mi caso soy profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello, que también es mi alma mater donde yo me gradué. Un saludo a la gente que vista. Y sin duda es algo que ha marcado muchísimo precisamente también la idea de este proyecto. No pretendo tampoco utilizar este podcast para educar a nadie. Yo tengo, a pesar de que soy profesor universitario, yo creo que hay muchas cosas en las que no me siento calificado para educar, pero sí en las que siento que puedo aportar algo a ciertas discusiones que me gustaría promoverlas en internet y que por supuesto ustedes también las lideren, ¿no? En ese aspecto, Cuéntame Más Chesco busca meterse en ese nicho entonces de ser una compañía para muchas personas y a la vez también ser un foco de entretenimiento, quizás de educación, quizás de información, un poquito de cada cosa en futuros episodios mucho más enfocado y por supuesto siempre, siempre, siempre con las ganas de crecer. Porque no les voy a negar, o sea, no vengo acá tampoco a mentirle a nadie, la idea, por supuesto, de este podcast es que en el futuro se convierta en algo monetizable. Por supuesto que sí, me encantaría. De hecho, está dentro de mis planes a futuro con Cuéntame Más Chesco crear contenido mucho más específico para que las personas a las que se les vaya gustando el contenido que yo creo, si les gusta y se identifican, puedan entonces compartirlo con ellos ya bajo otros parámetros que más adelante los iré presentando. Pero en primero y principal nace precisamente como eso, como un proyecto solamente, un proyecto apasionado, un proyecto de esta pasión que yo siento por tratar de vaciar las locuras, a veces no tan locuras, que hay en mi cabeza y sentir que no estoy solo en la vida, que la gente se identifica muchísimo con algunas de las locuras que yo pienso y lo comparta con otras personas en internet y así crear una comunidad, porque la idea es al final eso, crear comunidad. Fíjense que mi idea principalmente de crear comunidad con este podcast nace también no solamente de lo que les comenté de cómo me sentí durante la pandemia y eso, sino que en general yo siempre he sido una persona bastante solitaria, una persona con grupos de amistades pequeños, amigos que van y vienen, sobre todo después de la migración masiva que vivió Venezuela. Entonces, quizás en internet he encontrado de cierta manera una compañía una compañía un poco más constante que no he tenido a lo largo de mi vida. Y ojo, mis amigos actuales, tanto los que emigraron con los que todavía conservo contacto casi diario, como los amigos que he hecho en los recientes años, los adoro muchísimo y por supuesto son parte esencial de mi vida y de mi compañía, pero sí no voy a negar que muchas veces esa soledad, que es como innata en quien soy, a veces vuelve un poco abrumadora, a veces un poco como que me ocupa el cuerpo de pies a cabeza y no hallo cómo desdibujarla para simplemente moverme mejor a través de la vida. Creo que este podcast también es una ventana que me permite respirar un poco de aire fresco en el sentido de buscar un poco más de compañía también más allá de las fronteras, más allá de solamente compartir un post en Twitter, compartir un post en Instagram, compartir un video en TikTok o en Instagram también, sino también crear una comunidad donde muchas personas que quizás piensen igual que yo, o no necesariamente porque yo tampoco estoy buscando que la gente que me oiga sea gente que piense igual que yo. También me gustan las discusiones, me gusta llegar a puntos medios sobre determinados temas con las personas y eso es prácticamente la base de cualquier sociedad normal y yo me quiero sentir parte de una sociedad normal a veces cuando paso hasta una semana entera encerrado en mi casa y la única persona con la que tengo contacto es mi mamá y mi gata. Mi gata es una persona también. Entonces, toda esa es una confabulación de distintas razones por las que nace Cuéntame Más Chesco y el nombre precisamente lo escogí también porque soy una persona que me gusta mucho echar cuentos. Quizás a veces no soy tan bueno narrando detalles, hay veces que omito cosas porque se me olvidan, a veces quizás tartamudeo un poco, pero justamente también esto me va a ayudar a desenvolverme un poco más y conectar también un poquito más con la forma en la que otras personas se comunican y conectan con lo que yo digo, porque de una vez lo advierto, hay veces que en este podcast voy a tener posiciones ligeramente absolutas sobre algunas cosas que puedan ser controversiales, pero
siempre va a ser bienvenida cualquier opinión, cualquier forma de, mira, no debería ser tan absoluto con esto porque la verdad es que sí creo en un mundo de grises y matices, no todo es blanco y negro, y esa es una de las muchas cosas que vamos a explorar en este podcast. Fíjense, este podcast también, una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que nace bajo la inspiración específica de ciertos podcasts que voy a aprovechar el primer episodio para darles un shout out, para darles un saludo a los podcasts que realmente me inspiraron durante todos estos años que llevo consumiendo ese tipo de contenido a crear Cuéntame Más Chesco. Yo creo que el principal que debo decir que me ha inspirado muchísimo en este proyecto se llama Very Delta. Es un podcast de una drag queen estadounidense llamada Delta Work. Ella participó en la temporada 3 o 4, si mal no recuerdo, creo que fue la 3 de RuPaul's Drag Race. Ella tiene un podcast en el circuito Mom en YouTube, donde su podcast se trata solamente de hablar de cosas que a ella le gustan, y muchas de las cosas que a ella le gustan tienen que ver con locales de comida rápida y atención al cliente en general en Estados Unidos. Brillante. O sea, que un podcast se trate sobre básicamente el equivalente a una Karen, pero resulta que es un hombre con peluca, una drag queen sumamente entretenida además, porque Delta Work es increíblemente entretenida y graciosa, y su personaje como drag exacerba precisamente esa necesidad de ser una Karen, de ser una persona que se queja constantemente de lo pésima que puede llegar a ser la atención al cliente en negocios en Estados Unidos. Me parece un nicho brillante y es un podcast que he consumido religiosamente durante años, que me inspiró a precisamente crear algo similar. Tal vez aquí no me van a escuchar constantemente quejándome de que en el KFC del Sambil me atendieron mal, o que pedí una hamburguesa en Yomi y me llegó mordisqueada. No creo que me queje mucho de eso, la verdad. No soy una persona muy peleona con respecto a locales de comida rápida o en general atención al cliente, y sabemos que en Venezuela la atención al cliente en general es bastante deficiente, pero sí me gusta la idea de crear contenido con un nicho tan específico que en realidad ese nicho termina creciendo y muchas más personas comienzan a sentirse más identificadas con algo que tú pensabas que solamente 2 o 3 personas podrían conectar. Ese siento que es la idea de Cuéntame Más Chesco y como yo proyecto a futuro este podcast. Que gente que diga, oye, tal vez Donkey Kong 64 es uno de los mejores platformers de la historia, y que nada más lo pensábamos yo y un pana que tengo 20 años que no veo, y que resulta que hay un montón de gente en internet que piensa igual que yo, y que Donkey Kong 64 es uno de los mejores platformers de la historia de los videojuegos. Ese tipo de cosas es lo que yo quiero lograr con lo que pienso hacer con Cuéntame Más Chesco a largo plazo. Otro de los podcasts que me ha inspirado muchísimo y que va a haber contenido similar también, por supuesto, en cuanto, además que ha sido formativo para lo que es mi sentido del humor actualmente, es The Bold and the Beautiful, un podcast también conducido por 2 drag queens que son Trixie Mattel y Katia, también bastante conocidas, ambas de la temporada 7 de RuPaul's Drag Race. Fíjense que la mayoría de los podcasts que yo consumo son en inglés, no es por ser snob ni ridículo ni nada por el estilo, sino que es el tipo de contenido al que yo gravité durante la pandemia, y bueno, en los últimos años, incluso un poquito antes de la pandemia, ya estaba gravitando a ese tipo de contenido también, porque me gusta ensayar constantemente con mi cerebro para no perder el conocimiento de inglés, porque no tengo la oportunidad de practicarlo constantemente. Y consumir contenido exclusivamente en inglés me ayuda a mantener todavía ese contacto con, tengo que acordarme que soy bilingüe. Tengo que acordarme que soy bilingüe. Porque hay veces que, no sé si a ustedes les pasa, están en el espejo del baño, quizás después de la ducha, quizás mientras se están lavando las manos, quizás mientras se están peinando, y de repente les provoca como hablar en inglés frente al espejo. Y cuando yo hago eso, hay veces que yo me siento como Gloria Pritchett de Modern Family, y no lo digo en un sentido peyorativo, porque honestamente cualquier persona que tenga la capacidad de comprender 2 idiomas ya es inmediatamente mucho más inteligente y superior que cualquier otra persona que se queja de alguien que habla en un mal acento. Pero personalmente a mí se me gusta tener claro que mi dominio del inglés como idioma secundario y que aprendí de forma autodidacta
no se mantiene tan oxidado. Entonces, nada, me desvío un poquito, fíjense, de eso se va a tratar muchas de las cosas de este podcast. La idea principal era hablar de cómo The Bold and the Beautiful, que es un podcast de estas dos drag queens, Trixie y Katia, también me inspiró muchísimo en esto que quiero hacer, que quiero lograr con Cuéntame Más Chesco. Es un podcast donde ellas dos, fuera de drag, es decir, completamente vestidos de forma masculina, fuera de sus personajes como drag queens, simplemente hablan de cuentos que le pasan en su día a día. Y como ambas son personas que genuinamente tienen personalidades muy brillantes en el sentido de que sus propias personalidades y bueno, sus vidas como drag queens famosas las meten en situaciones donde cuando las comparten en el podcast terminan siendo historias épicas graciosísimas. No sé qué tan épicas y graciosas sean mis historias, tomando en cuenta que lo más emocionante que yo hago actualmente es ser profesor en LUCAP. Y hay muchos cuentos que me han pasado como profesor en LUCAP, pero que yo no voy a exponer públicamente acá porque yo no pienso quemar estudiantes públicamente acá. Primero, eso me tenía en problemas con la universidad. Y segundo, tampoco es la idea. Porque honestamente yo adoro dar clases, me encanta dar clases, quiero seguir dando clases. Y no vale la pena lanzar bajo el autobús a algunos estudiantes. Quizás eche una que otra anécdota en alguno que otro episodio, pero nunca va a ser con nombres porque genuinamente no pienso dañar a nadie, nunca va a ser la intención de este podcast dañar a nadie, excepto en una de las secciones de las que vamos a hablar más tarde, pero eso lo vamos a hablar más tarde. Pero generalmente mi idea con este podcast es precisamente eso, buscar también convertir lo cotidiano en extraordinario, porque hay veces que uno tiene que sentirse el protagonista de su propia película o de su propio videojuego. En el caso de uno de mis hobbies / vicios que tengo, que son los videojuegos, no está mal a veces tener un main character syndrome, o sea, ser genuinamente, sentirse el personaje principal de tu propia vida. Creo que es algo que todos deberíamos tener un poquito. O sea, hay veces que uno se siente un NPC, sí, un non-playable character, donde genuinamente uno va por la vida simplemente arrastrando los pies y como un sim, comer, dormir, medio socializar y ya. Pero hay veces que ser protagonista también vale la pena. Y hay muchas historias quizás tontas, quizás completamente asnales, que uno dice como que, bueno, qué aburrida es mi vida, pero cuando uno los cuenta a otras personas, uno se da cuenta que, oye, realmente hay cosas en mi vida que puedo romantizar y hacerlas cool. Y eso siento que es algo que logra muy fácilmente The Bold and the Beautiful. Trix y Katia lo hacen muy magistralmente y es algo que he tomado también como inspiración en mi vida de, oye, ¿cómo logro hacer más divertido hablar conmigo, compartir conmigo con respecto a cuando soy una persona que casi no sale de su casa, que disfruta mucho jugar videojuegos y que, como les digo, lo más salvaje que me puede ocurrir son cosas que me pasan en la universidad como profesor. Pero sí se puede, hay muchas cosas que me han pasado, además de que, bueno, yo tengo 34 años, ya dentro de unos meses, un par de meses, cumplo los 35 años, me parece ya una edad importante, ya soy un adulto, como dice mi mamá, con pelos en el culo, y genuinamente quiero aprovechar al máximo que todavía tengo suficientes ganas de contar esas historias y de hacer historias nuevas precisamente para contarlas no solamente ahora ustedes a través de este podcast, sino también para tenerlas para mí, para guardarlas por tener bonitos recuerdos, porque al final, y ya poniéndonos un poquito intensos apenas en el primer episodio, cuando hablo o cuando pienso mucho en la mortalidad o en cuál podría ser mi esperanza de vida, yo siempre digo que yo me voy a morir dormido a los 88 años. No sé por qué siempre tengo en mente cuando pienso en morir de viejo, yo tengo en la cabeza la edad 88. No me pregunten por qué. Pero, oye, para los 88 años todavía me falta bastante tiempo. Y siento que en todo ese tiempo todavía puedo aprovechar a hacer muchísimas cosas que construyan muchas más experiencias que me hagan decir como que, oye chicos, sí, yo viví una buena vida. O sea, con sus altos y bajos como todo, pero viví una buena vida. Y eso es algo de lo que quiero sentirme orgulloso dentro de unos años. Y desde ya quiero empezar a sentirme orgulloso de eso. En mis 35 años que llevo hasta ahora, sí, quizás no he hecho aventuras increíblemente salvajes. Lo más lejos que he viajado en mi vida es el estado Mérida.
no he visitado todos los destinos turísticos ideales de Venezuela. Lo más exótico que he visitado fue la Cueva del Guácharo hace más de 10 años, mucho más, hace más de 10 años, hace unos sólidos 15 años creo que fue la última vez que fui. Pero todavía hay tiempo de construir nuevas aventuras, todavía hay tiempo de construir nuevas experiencias y por supuesto con las personas con las que quiero construir eso, que también quiero que estén vivas, que estén saludables y que estén disponibles para hacer esas experiencias conmigo. Y ahora invito a toda la internet a formar parte de esa misión, de también formar parte de cierta manera de esas experiencias que quiero construir a partir de este momento y sumarlos a las que ya pasaron, a las que ya son parte del pasado, pero que como siguen siendo parte de mi presente, porque obviamente son las experiencias que me formaron y las que permitieron que este Chesco que ustedes están escuchando y viendo en este momento comparta con ustedes a través de este proyecto, de este bonito podcast. Ahora, prosiguiendo a cómo va a ser este podcast, porque el episodio se llama Piloto, ¿a dónde vamos? Un pequeño chiste ridículo que hice con respecto a que, bueno, este es el episodio piloto y también quiero indicar hacia dónde vamos, hacia dónde va Cuéntame Más Chesco, siendo yo también el piloto de este carro último modelo cuestionable porque no sé si están viendo el micrófono que tengo, es lo que me alcanzó ahorita. No tengo trípode, estoy grabando ahorita con la bendición de Dios y un sueño, considerando que soy una persona atea. Entonces, quería hablarles un poquito más de cómo va a estar estructurado el podcast. Ya esta primera parte del podcast es básicamente lo que va a ser la primera sección en cada episodio. Cada episodio, el título, yo voy a tratar de ser lo más creativo posible, se los prometo, para que el título siempre trate de dar una pista o por lo menos diga de forma explícita cuál va a ser el tema principal de ese día. Porque como les digo, tampoco quiero que Cuéntame Más Chesco sea un podcast exclusivamente sobre divagar, a pesar de que sí van a haber muchas divagaciones a lo largo de muchos episodios, pero sí me gustaría que siempre, por lo menos la primera sección, tiene que estar enfocada en discutir sobre algo en particular de lo que quiero hablar ese día, para así darle un poquito más de estructura a lo que ocurre en mi cabeza cada vez que me voy a sentar a hablar frente a este micrófono y frente a la cámara de mi teléfono, para así ayudar un poco también a que el mismo podcast tenga una forma de ser consumido de acuerdo a, oye, este tema me llama la atención, voy a escuchar este episodio en particular porque el tema me gustó. Y si el tema te gustó, tiene más probabilidades de ser compartido y por lo tanto de crear comunidad mucho más rápido. Entonces, si le doy más claridad a de qué voy a hablar en cada episodio, estoy seguro que eso me va a ayudar muchísimo a encontrar más a las personas que quiero que escuchen Cuéntame Más Chesco y que estoy seguro son personas que les gustará muchísimo escuchar Cuéntame Más Chesco. La idea entonces es que esta primera sección de la que estoy hablando en este momento y la que lleva desde que comenzó el podcast sea para hablar un poco sobre el tema de la semana, por así decirlo, que en este episodio, este primer episodio, el tema es simplemente determinar hacia dónde vamos con el podcast. Y luego, más adelante, me encantaría, por supuesto, que tengo que cuadrar todavía la logística de eso, pero me encantaría, por supuesto, comenzar a tener invitados. Hay algo que me gusta muchísimo del periodismo y se lo digo muchísimo a mis estudiantes cuando les doy clases de comunicación periodística y géneros informativos en LUCAP, y es que mi género informativo favorito es la entrevista. A mí me gusta muchísimo la entrevista y hay algo que me fascina, me encanta de lo que se ha hecho en los últimos años con respecto a la entrevista como género periodístico en internet. Y es precisamente cómo han convertido la entrevista en un género informativo que busca sentirse más cercano a la gente y al mismo entrevistado también, sobre todo las entrevistas de personalidad. Se han convertido en espacios donde el periodista ya no solamente lee una lista de preguntas de forma completamente monolítica y tiesa, por así decirlo, sino que se convierten ya en experiencias conversacionales donde quizás también hay una especie de dinámica en el fondo que es la que hila la entrevista por completo. Mi ejemplo favorito siempre que yo le doy a mis estudiantes son Hot Ones en el canal de YouTube First We Feast, donde el periodista Sean Evans entrevista artistas, en su mayoría actores, cantantes,
creadores famosos, mientras comen alitas de pollo picantes. Y las preguntas son buenísimas. Más el añadido de comer alitas picantes le da un factor de entretenimiento mucho más grande que disfruto muchísimo con respecto a cómo es el contenido de Sean Evans y de ese canal. Ese tipo de entrevistas me gusta que sean conversacionales, me gusta cuando el entrevistado se nota que está cómodo con el entrevistador, y eso es algo que yo quiero lograr en el futuro, como les digo, no por ahora, no muy pronto, porque tengo que cuadrar la logística de eso, tengo solamente este micrófono y un sueño, y por supuesto todavía presupuesto cero, pero me gustaría en algún momento, si el podcast comienza a tener popularidad y eso, comenzar a tener entrevistados. Que mira, voy a empezar, yo les voy a hablar claro de una vez, voy a empezar con mis amigos. Ustedes tienen que conocer a mis amigos. Mis amigos son interesantísimos. No lo voy a ocultar, y no es porque sean mis amigos, pero es que mis amigos son interesantísimos. Y las conversaciones que tengo con ellos son interesantísimas. Además, muchas veces extra graciosas. Entonces, sí va a ayudar muchísimo para la dinámica del podcast cuando comience a tener entrevistados, particularmente cuando comience con mis amigos. Ustedes van a notar cómo esa dinámica se va a adaptar a lo que es Cuéntame Más Chesco. Sin embargo, fíjense que incluso lo trato de dejar claro con el nombre del podcast. Este podcast nace como un proyecto, primero que nada, personal, para vaciar mi cerebro. Los invitados van a venir después. Sin embargo, como les digo, la parte de incluir a los invitados va a ser incluir a los invitados en mi mundo y tratar de hacerlos sentir cómodos en mi mundo para así lograr entrevistas que se parezcan a las mejores entrevistas que actualmente me inspiran muchísimo en el contenido que consumo en internet. Sean Evans en Hot Ones es una de las inspiraciones, pero también, por ejemplo, me gusta muchísimo Amelia de Moldenberg en Chicken Shop Date. Me parece graciosísimo el personaje que crea la chama Amelia para entrevistar personas simulando que están teniendo una cita en un local de pollo frito, y ella es una persona profundamente incómoda y un poco sassy, un poco que le gusta preguntar cosas incómodas, pero los entrevistados, sabiendo que esa es parte del programa, parte del personaje que crea Amelia para las entrevistas, eso me gusta mucho porque crea también un contenido que es bastante gracioso y sin embargo también bastante informativo, porque termina siendo un tipo de entrevista de personalidad al final del día, solamente que mostrado de una manera distinta. Sin embargo, bueno, eso, como les digo, en el futuro todavía no está perfectamente cuadrado porque necesito resolver la logística al respecto, pero se viene por ahí. Luego vamos a una siguiente sección que espero le guste a muchas personas que les encanta el chisme. Y que yo espero muchísimo que el tipo de personas con el que más deseo conectar a través de este podcast es justamente las personas que les gusta el chisme. Que yo creo que somos todos. Yo creo que es hora de que seamos claros con respecto a la ética del chisme. Y es que el chisme es sabroso, es bueno, es jugoso, siempre es bueno. Es bueno cuando no está involucrado en el chisme, por supuesto. Y la verdad es que no hay nada más satisfactorio, orgásmico. Es una cosa ya hasta casi sexual cuando uno de verdad disfruta un chisme. Y la idea de esta sección, la siguiente sección de la que les voy a hablar, Cuéntame un Chisme, es donde yo voy a habilitar un correo electrónico que lo voy a dejar en la descripción del podcast. Bueno, en realidad es bastante fácil, es cuéntamemachesco@gmail.com. Voy a recibir todas las semanas y voy a procurar que el público me mande todas las semanas un chisme anónimo a cuéntamemachesco@gmail.com, y yo lo voy a leer acá en el podcast. Lo voy a leer sin mencionar nunca nombre completo de la persona involucrada. Y yo también voy a procurar, y les doy diciendo desde ahorita, si van a querer participar, cuando pasen el chisme, traten de cambiar los nombres. Porque si no quiero que los chismes involucren, por supuesto, afecten directamente a personas con nombre y apellido acá. ¿Van a ser chismes jugosos, algunos negativos, algunos controversiales? Sí, y los voy a leer muy emocionado. Pero no quiero que haya problemas con respecto a que digan nombres y apellidos de personas que después me anden armando problemas a mí. No. Yo los voy a leer y simplemente yo voy a ser el mensajero. El mensaje me va a llegar a mí, yo lo voy a dar a ustedes y espero que sean personas igual de chismosas que yo,
para que disfruten los chismes. Los chismes pueden necesitar que los manden completamente anónimos, es decir, firmados quizás con un seudónimo. Pueden utilizar su primer nombre, igual la mayoría de las personas tienen primeros nombres compartidos con muchas otras personas a lo largo del mundo, sobre todo el mundo de habla hispana, que es con quienes pretendo conectar. Pero sin las personas involucradas en el chisme sí preferiría que fueran con nombres cambiados. Y si cuando ustedes pasen el chisme, obviamente como es un correo que voy a manejar solamente yo, esto va a quedar entre ustedes y yo. Un correo que voy a manejar solamente yo, obviamente yo voy a ver la dirección del correo que va a llegar, pero eso nunca va a salir en el podcast, nunca voy a mencionar de dónde me llegó el correo, nunca lo voy a revelar, simplemente yo voy a leer la firma al final del chisme de quién fue quien lo mandó. Puede ser con un seudónimo, puede ser con un nombre creado por ustedes, puede ser con su nombre real si quieren, el de ustedes, no el de las personas involucradas en el chisme. Y lo voy a compartir uno por cada episodio de podcast para discutirlo. Uno o dos, dependiendo del mood de ese día con respecto a qué tan chismosos nos sentimos. Esa, por supuesto, es mi idea, ¿no? Y por último, me gustaría... bueno, no por último, hay dos secciones más. Hay una sección donde vamos a leer una noticia a la semana. Esa sección... Déjenme revisar un poquito rapidito aquí mi chuleta, porque yo tengo una chuleta acá con respecto a las secciones. Ajá. La sección de las noticias, porque por supuesto tengo que meter algo de mi rol como periodista, como comunicador social, como profesor universitario de periodismo, y que como una persona crónicamente online que soy, a mí me encanta consumir noticias, genuinamente. Yo sé que el mundo ahorita pareciera que está incendiado, y que podríamos estar mejor, pero me gusta muchísimo leer noticias y hay veces que comparto noticias no solamente las negativas y las controversiales, sino también las positivas, las neutrales o las entretenidas. Todas las semanas voy a escoger una noticia para hablar de ella y finalmente darle un poco de discusión con respecto a eso. Por ejemplo, yo tenía aquí en mis anotaciones, en mi chuleta, tenía anotado que esta semana, para este primer episodio, yo quería hablar un poquito de mi pasión con respecto al espacio exterior. Saben que en los últimos meses la noticia principal había sido particularmente sobre el tema espacio, tema astronomía. La noticia principal había sido lo del cometa 3I Atlas, un objeto interestelar que había entrado al sistema solar y que estuvo dando vueltas a lo largo del sistema solar, tiene una forma bastante extraña, un comportamiento bastante extraño, y que por supuesto salieron todos los teóricos conspiradores de internet a decir que podía ser una nave espacial. No, ustedes no tienen idea de lo que a mí me emociona hablar del espacio. Esto va a ser algo bastante recurrente a lo largo de este podcast, se los prometo. El tema del objeto interestelar 3I Atlas me fascinaba de tal manera porque yo sí genuinamente quería creer que podía ser una nave espacial. Y es porque, uno, yo creo firmemente en los extraterrestres. No puede ser que estemos solos en el universo. O sea, me niego de pana, me niego. Uno. Y dos, la idea de que un objeto interestelar, posiblemente una nave espacial, entrara al sistema solar, en el que fue uno de los años más complicados a nivel internacional en la historia de la humanidad, como lo fue 2025, no dejaba de ser ni un poquito emocionante. Porque imagínense que a la torta de los 3-4 conatos de Tercera Guerra Mundial que tuvimos durante 2025 se hubiera sumado el primer contacto extraterrestre con una nave alienígena, hubiera sido increíble. Lamentablemente no fue así. Terminó siendo un cometa más. Un objeto interestelar más. La verdad es que se han registrado pocos, por lo menos de manera completamente... De esa manera tan completa como lo hicieron los astrónomos en varios países. Con respecto a 3I Atlas, hace unos años fue también con el objeto Oumuamua, y hubo otro objeto también hace como un par de años interestelar que estuvo por acá, pero lo que fascinaba del 3I Atlas, por supuesto, era tanto su tamaño como lo raro de su comportamiento, etc. Ese tipo de cosas a mí me fascinan muchísimo porque, como les digo, primero el espacio me parece fascinante, es un tema que siempre me ha parecido fascinante. Yo fui ese niño más que disfrutaba muchísimo la astronomía y decía que cuando iba a ser grande iba a ser astrónomo, que iba a ser astronauta y que iba a trabajar en la NASA. Tuve por supuesto esa etapa, como muchos niños,
Sin embargo, creo que una de las cosas que más me gusta del espacio es precisamente lo poco que sabemos de él. Que todavía día a día, semana a semana, salga información nueva de cosas que desconocimos por completo, de cómo es el espacio, cómo funciona el espacio, sobre astrofísica, que hay términos que yo no tengo ni idea, pero a mí me encanta hablar de astrofísica y leer astrofísica. Eso es algo también que vamos a tocar más adelante en próximos episodios porque es un tema que me apasiona muchísimo. Pero esa era la noticia que quería compartir para el primer episodio en la sección En las trincheras. Obviamente, cuando yo comience ya a editar los próximos episodios más allá del piloto, a partir del episodio 2, me gustaría que cada sección estuviera bastante bien dividida, bastante bien identificada en el podcast, tanto para quienes me escuchan como para quienes los ven en YouTube, en mi canal de YouTube. Me gustaría que la gente estuviera clara de que, mira, a continuación viene esta sección y esas cosas. Pero, por supuesto, este primer episodio, como es el experimental, lo estoy presentando de esa manera. Y como ya me estoy extendiendo demasiado para hacer el episodio piloto, porque honestamente no quisiera que ningún episodio llegara a la hora. No quiero que sea un podcast demasiado largo. Es un podcast que busca compañía, como lo dije desde el principio. Pero compañía más de una hora es como, amigos, mi voz también necesita calmarse un poquito. Pues recuerden que también doy clase y tengo que cuidar mi voz. Mi voz es mi instrumento. Entonces vamos a cerrar este primer episodio con la que va a ser la sección final de cada episodio. Y es una sección que me gusta que se llame 1x4. Es una especie de pun, de broma, con respecto a un episodio bastante horrible de lo que ocurrió en la historia de Venezuela con respecto a el control político-social. Es un chiste un poco cruel respecto de eso, pero también es en el sentido de que me siento inspirado con esta sección con cosas como Letterboxd, una de mis redes sociales / aplicaciones favoritas, que es la de compartir, loguear y compartir películas que ves y las películas favoritas que tienes. Esta sección 1x4 está ligeramente inspirada en eso y es una sección en la que trato de hablarles de, déjame leer textualmente lo que yo escribí en mis notas, una película, una serie que puede ser animada o live action, una canción y un videojuego. La idea es recomendar una cosa de una de esas categorías, de esas 4 categorías, decir brevemente por qué lo recomiendo y con eso darle un bonito cierre al episodio. Cuando comience a tener invitados, me va a encantar escuchar el 1x4 de mis invitados, porque no hay nada que me fascine más que contrastar gustos con personas que estoy conociendo. Porque como les digo, yo no busco crear comunidad con personas que piensan igual que yo y que tienen los mismos gustos que yo, para nada. A mí me gusta muchísimo ese contraste de, oye, somos personas bastante diferentes, incluso hasta en cosas chiquitas, como quizás a ti te gusta Super Mario y a mí me gusta Zelda, pero igual hay muchas cosas que nos unen, que a lo largo del podcast encontramos muchos puntos en común y me gusta la idea de cerrar justamente con qué cosas quizás no tenemos tan en común entre estas 4 cosas de estas 4 categorías de las que hablamos con el cierre. Yo quería entonces terminar este episodio con mi primer 1x4 que les quiero comentar. Con respecto a las notas que tengo acá, de nuevo consultándolas, mi 1x4 va a ser película, Arrival. Arrival, o La Llegada, como se llama en español. Arrival es sencillamente mi película favorita de la historia. O sea, en mis 35 años de vida, puedo decir con entereza que Arrival es mi película favorita. No he visto hasta ahora una película que supere todo lo que me hizo sentir Arrival en su momento. Arrival es una película protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, dirigida por Denis Villeneuve, donde llegan alienígenas en naves espaciales gigantes. Ya están notando el patrón. Llegan alienígenas en naves espaciales gigantes a varias ciudades de la Tierra y estos alienígenas están tratando de darle un mensaje a la humanidad a través de un lenguaje que, por supuesto, la humanidad no conoce, y contratan al personaje de Amy Adams, que es una lingüista, para trabajar en una de las naves espaciales, que es la que llegó a Estados Unidos, a Montana, y tratan de conversar justamente con los extraterrestres para determinar cuál es el mensaje que trajeron a la humanidad. La película termina siendo una cosa hermosísima,
sobre familia, sobre la inevitabilidad de las cosas, sobre cómo, sabiendo nuestro futuro, incluso si ese futuro tiene consecuencias negativas, si el viaje fue positivo, igual trabajamos en función de que salga ese futuro, de que se cumpla ese futuro. Es una película bellísima que permite reflexionar cosas profundísimas. Yo creo que jamás en mi vida he llorado más de lo que lloré con esa película, con Arrival, y es mi recomendación en cuanto a películas. En cuanto a series, voy a recomendar muy brevemente, porque esto merecería un episodio en sí mismo completo, Desperate Housewives. Para mí la mejor telenovela estadounidense de la historia. No es una telenovela, es una serie live action. Pero la forma, los dramas, la forma en la que está estructurada y la forma en la que actuaban la mayoría del cast, la hace sentir como una telenovela. Desperate Housewives es lo más cercano a una telenovela típica latina que ha podido tener Estados Unidos, y eso incluyendo las soap óperas estadounidenses que tienen como 10 millones de temporadas, como The Young and the Restless o General Hospital. Sé que eso es lo más cercano realmente en cuanto a valores de producción, actuación y guión que existe en Estados Unidos a la telenovela latinoamericana. Pero Desperate Housewives es melodrama exquisito. Es una serie que yo no me canso de recomendar jamás. Siempre mi Desperate Housewife favorita siempre va a ser Brie Van de Kamp, interpretada por la actriz Marcia Cross. Sí, su historia es increíble y todavía me siento identificado con muchas de las cosas que ella vivió a lo largo de su vida y de su personalidad como lo fue. Es una serie increíble, la recomiendo. Luego dedico un episodio completo sobre ella. Voy a parar hasta acá con respecto a la recomendación de Desperate Housewives. Con respecto a una canción, voy a recomendar, y controversial, Artificial Angels de Grimes. Yo sé que estamos en una época, para las personas que me escuchan, aquellos que me están escuchando en Palo Negro, Estado de Aragua, yo sé que hay muchas cosas que cuestionarle a Grimes. Grimes es un artista de un tipo de pop no bastante experimental, odio un poco utilizar esa palabra, un pop no mainstream en su mayoría. Que lamentablemente se hizo más famosa en los últimos años por ser esposa de Elon Musk. No sé si llegaron a casar. Tuvieron 3 hijos juntos, se separaron, y Grimes como que la perdió un poco en el sentido de que se obsesionó con la inteligencia artificial, un poco enfermita la cosa, pero no deja de ser una buena artista, y su música me parece, en su mayoría, me parece bastante buena. Y sí, me considero fan de Grimes, no lo voy a negar. Su última canción me parece que absolutamente nadie la escuchó, la escuchamos como 10 personas. Se llama Artificial Angels y la recomiendo porque me parece que es una muy buena canción. Me parece un buen intento de retorno a su forma original, Grimes, para tratar de zafarse de esa época rara en los últimos 2 años en la que estaba haciendo música demasiado modificada o condicionada a la inteligencia artificial, que por supuesto hacía que se sintiera bastante falsa, no aportaba absolutamente nada al zeitgeist, no se sentía como la Grimes que revolucionó el pop no mainstream, el pop indie, por así decirlo. No odio también esa terminología porque indie implica un montón de cosas. Pero eso, o sea, siento que Artificial Angels es una canción que me devolvió la Grimes de la que yo me enamoré hace muchísimos años cuando salió el álbum Visions. No es tan Visions, honestamente sí se siente más bien como una secuela inmediata de Miss Anthropocene, que fue el último álbum de ella. Pero justamente eso es lo que yo quería, no música que sonara falsa, creada con inteligencia artificial chimba. Y capaz, no lo sé, tal vez Artificial Angels también tiene inteligencia artificial metida, probablemente, pero se siente un poco más orgánica en el sentido de, como les digo, se siente más como una secuela natural de lo que fue su último cuerpo musical, y me hizo conectar bastante con ella, entonces la recomiendo, Artificial Angels de Grimes. Y por último, como videojuego, voy a recomendarles un clásico, y es el videojuego, a propósito de este ser el episodio piloto del podcast, es el videojuego con el que yo siento que conecté con lo que es jugar videojuegos en general, y es Super Mario Bros. 3.
Super Mario Bros. 3 salió para el Nintendo Entertainment System o el NES a principios de los 90 y recuerdo que fue el primer videojuego que yo jugué porque mi papá tenía un NES me imagino que antes de yo nacer o quizás lo compró después de que yo nací. Nunca le he preguntado la verdad, se lo voy a preguntar y les actualizo luego en un futuro episodio. Pero mi papá tenía un NES y en ese NES uno de los juegos que él tenía era Super Mario Bros. 3 y recuerdo que ese fue uno de los primeros videojuegos en los que él me permitió jugar en su apartamento en Caracas y me cambió la vida para siempre. Super Mario Bros. 3 para mí sigue siendo todavía uno de mis videojuegos favoritos en la historia. Es para mí también uno de los mejores Super Mario en general, en cuanto a Super Mario como platformers. Y todavía hoy en día lo guardo con mucho cariño, lo juego al menos unas 3-4 veces al año, lo paso completo en un día, donde no como, no duermo, no respiro, solamente lo paso en un solo día y ya. Que no es que tarde uno mucho pasarlo, pero a mí me gusta jugarlo de forma completacionista, que es obteniendo absolutamente todo. Y es un juego que tiene un soundtrack increíble. Sentó las bases de lo que es hoy en día Super Mario como franquicia. Es objetivamente bastante entretenido, difícil, tiene una dificultad bastante interesante. Y en general es un videojuego con el que yo siento que cualquier persona puede conectar en cualquier momento, porque es fácil de tomar, difícil de convertirse en un experto en él. Entonces es un juego que sirve como una especie de gateway, como una entrada oficial a los videojuegos. Es bastante viejo, pero no ha envejecido ni un año en cuanto a gameplay, en cuanto a música. No tiene una historia que valga la pena adaptar cinematográficamente, como hoy en día la mayoría de los gamers miden hoy en día el éxito de un videojuego solamente por lo increíble que es su historia. Estoy hablando de los insoportables que solamente dicen que The Last of Us es el único videojuego que existe. Nada en contra de The Last of Us. Solo estoy en contra de la gente que piensa que ese es ahora el único tipo de videojuego que es aceptable. Pero sí me parece que en cuanto a gameplay y la forma en la que está creado el juego con tanto cariño y con tanta creatividad, que se desborda en cada minuto que uno juega ese juego, uno se da cuenta de que, oye, los videojuegos, sin duda, cuando nacieron como proyectos artísticos, con proyectos de arte con su propio código, con su propio lenguaje, con su propia forma de no necesariamente contar historias, sino entretener, pero una forma de entretenimiento que no se puede conseguir en ningún otro medio. Y si eres una persona que ha jugado videojuegos antes y quizás todavía no ha encontrado algún videojuego con el que conectar y con el que sentir que es un hobby que valga la pena, quizás Super Mario Bros. 3 sea uno de esos videojuegos que de pana tú al final digas, oye, los videojuegos quizás no son tan malos y quizás le pueda dar una oportunidad. Entonces son mis 4 recomendaciones de mi 1x4: Arrival, Desperate Housewives, Artificial Angels: The Grimes y Super Mario Bros. 3 para NES. Obviamente no le estoy diciendo que lo jueguen en un NES, está disponible también en Nintendo Switch a través de la suscripción online. Si tienen la suscripción online en Nintendo Switch, pueden ingresar al emulador de NES y ahí jugar Super Mario Bros. 3. Como les digo, esas son mis recomendaciones. Y con esto cierro entonces este primer episodio de Cuéntame Más Chesco. Si llegaron hasta acá, estoy ya profundamente agradecido. Me encantaría que compartieran el podcast con otras personas que sienten que pueden conectar con cuál va a ser la idea de este podcast. Me gustaría que se suscribieran a mi canal de YouTube. Me gustaría que le dieran like. Me gustaría que compartieran y activaran las notificaciones. Voy a tratar de subir un episodio semanal todos los jueves. La hora todavía no se las tengo fija. Este primer episodio obviamente es muy probable que salga tarde, el jueves 22 de enero en la tarde, bastante tarde, pero voy a tratar de que los próximos episodios salgan también los jueves, pero más temprano, porque estoy seguro que los podcasts, como yo, a mí me gusta escuchar los podcasts en la mañana o en el almuerzo. Me fascina escuchar un podcast en el almuerzo. Y nada me haría más feliz que acompañar el almuerzo de las personas que vayan a escuchar mis episodios. Entonces voy a tratar de salir más temprano para que, si les gusta bastante, lo escuchen el mismo jueves cuando estén almorzando. Y si no, bueno, si se lo tropiezan en cualquier momento de la hora, a cualquier otra hora del día, perfecto. A mí lo que me interesa es que, por supuesto,
sea un podcast que lo sientan, le den la entrada dentro de sus casas, dentro de sus familias, dentro de sus hogares, con sus amigos, compártanlo en cualquier parte. A aquellas personas que me están escuchando en Puerto Píritu, están en Suátegui, por supuesto me encantaría que también compartieran el podcast. Y todos los venezolanos migrantes y también latinoamericanos, porque me encantaría llegarle a todas las personas de habla hispana del continente o en España también, o si hay un veneco en Sri Lanka que se tropieza con mi podcast y le gusta, me encantaría también que me lo hiciera saber, que lo compartiera. Y nada, espero que este sea un proyecto que les guste y sin embargo estoy abierto a feedback, estoy abierto a ajustes que vengan de acuerdo a lo que a ustedes les gustaría esperar de mí. Así que no olviden que Cuéntame Más Chesco es el podcast que busca entretenerlos y acompañarlos siempre con un buen cuento. Uno nuevo, uno chévere, uno decente y bueno, con mis anotaciones acá que espero me sirvan en el futuro porque ya la estructura ya está lista y lo que necesito ahora es meterle más corazón en los siguientes episodios, que por supuesto los voy a comenzar a grabar desde ya, porque este podcast no muere con este primer episodio. Este podcast espero sea para muchísimo tiempo, muchísimos años. Espero que cuando celebre el episodio 100 tenga invitada a Lady Gaga y me diga, oye, qué fino venir a Venezuela. Sí, esa es mi meta. ¿Por qué no? Dígalo. Y nada, entonces me despido de ustedes. ¿Quieren que le cueste algo más? Aquí los espero. Cuídense mucho. Bye bye.